Buenos días, mi nombre es Kevin y el día de hoy vamos a hablar con un manifestante del Bogotazo, acto que ocurrió el 9 de abril de 1948, hace 25 años. Su nombre es Nicolás y queremos saber cómo fue su experiencia y sus vivencias en ese tiempo. Hola, buenos días, señor Kevin. Yo seré Nicolás. Yo viví en el Bogotazo. Yo tenía 14 años. Yo estuve presente en los actos manifestantes cuando nosotros intentamos bajar al presidente Mariano Gómez del poder, que era una persona conservadora. Entiendo lo que me dice Nicolás. Entonces ustedes rompían, saqueaban lo que querían y el gobierno de Mariano prohibió esto, las reuniones públicas y despidió gobernadores liberales. ¿Me puedes decir qué ocurrió después de estos sucesos? Después de esto, al poder entró una persona del Partido Conservador, llamado Laureano Gómez, porque los liberales decidieron no poner un candidato para las elecciones por todas estas cosas que habían pasado previo al Bogotazo. También hubo muchas cosas que nos violaron las leyes a nosotros los campesinos, que somos personas pobres, que nunca hemos ganado mucho dinero. Nos prohibieron los sindicatos, nos tumbaron las leyes que eran buenas para nosotros los trabajadores. Entonces, por decir así, ellos lo que hacían era tener su poder solo para ellos. Y nosotros los pobres nunca nos quisieron beneficiar, sino que por eso ellos se ayudaron solo entre ellos. Y por eso también nosotros estamos manifestando, señor Kevin. Entiendo lo que me dices. Esto también provocó que aparecieran los grupos al margen de la ley. Tienes toda la razón, señor Kevin. Empiezan a aparecer las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que también las conocemos como las FARC. También aparece el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, y pues aparecen en lugares donde el poder siempre ha sido nulo. Por ejemplo, en nosotros que vivimos en los pueblos, ellos empiezan a aparecer por la razón de que ellos querían colaborarnos a nosotros, nos querían ayudar. Pero ¿qué pasa? Al ellos intentar siempre, por decir así, estar en el poder, ellos ya se tomaron ese lugar para que a nosotros no hiciéramos nada, sino que ellos tenían a su disposición todo lo que querían hacer con nuestros pueblos. Ellos nos violaban los derechos básicos, más que el propio poder del Estado, porque ellos hacían las cosas a su modo, y su modo como es, hacia el mal, matarnos. Así hacían con muchos familiares, muchos conocidos del pueblo que hacían cosas que a ellos no les gustaban y siempre atacaban a ese modo. Que al comienzo pues sí eran personas que pensábamos que nos iban a favorecer a nosotros, los del pueblo, pero no, acabó siendo otros más del montón. ¿Para qué te digo mentira, señor Kevin? Pues la verdad, hasta el momento yo nunca he visto que ellos nos ayuden a nosotros. Siempre se favorecen entre ellos, así como el poder de verdad. Pero pues sí, señor Kevin, ¿para qué te digo mentiras? Aparte de eso, como ellos eran los que nos mandaban, nosotros no teníamos comunicación al exterior, porque a nosotros era un pueblo pequeño que no tiene nada de poder, sino que simplemente llegaron estas personas a imponernos. No tenemos cómo comunicarnos al exterior, y pues el exterior sería, no sé, las ciudades principales, poner una queja, de pronto algo que haya pasado, pero pues así nos tocó vivir, tristemente. Ok, entiendo, pero me parece que te estás desviando un poco del tema, ya que esos son temas más actuales. Quisiera que me hablaras sobre las consecuencias y sucesos posteriores a la muerte de Gaitán. La verdad, señor Kevin, después del Bogotazo, fue algo que me causó mucho temor. Como ya te dije, en esos tiempos yo solo tenía tan solo 14 años, pero pues siempre he sido una persona guerrera y me ha gustado salir adelante. Entonces, nosotros estábamos ese día en Bogotá, en la plaza principal, y pues nosotros salimos toda la revolución popular con nuestros machetes, con piedras, todo lo que nos encontráramos para de esta forma manifestar hacia el poder, porque la verdad era algo muy malo lo que estaban haciendo contra nosotros. Éramos una revolución popular todos los que salimos a atacar. La verdad, en esos momentos muchas personas murieron de nosotros, porque nosotros éramos simples campesinos que salíamos con nuestros machetes, con piedras que nos encontrábamos en el camino. Pero ellos que tenían, ellos tenían armas de asalto, y nosotros simplemente lo que buscábamos, lo que queríamos, era el bien propio para nosotros, lo que nunca hemos tenido. Te entiendo, Nicolás. Lo que
¿A qué te refieres cuando dices que el Estado decidió tomar cartas en el asunto? Señor Kevin, la verdad, lo que hicieron las personas del poder contra nosotros no intentaron mediar las cosas, ni mucho menos por el estilo. Lo que ellos hicieron fue antes atacarnos más. Es más, tengo un recuerdo, en esos tiempos esos carros grandes, creo que se llaman tanques. Mira que aparecieron unos tanques con banderas rojas, que pues las banderas rojas son las del liberalismo y pues simplemente pensamos que nos iban a apoyar. Entonces las personas, los que estábamos ahí, le empezamos como a dar el paso a esos camiones. Y pues, ¿tú qué crees que pasó después de eso? ¿Sí los ayudaron? Sí, la verdad yo también pensé que ellos nos iban a ayudar a nosotros porque iban con las banderas de nuestro bando. Pero tristemente era simplemente algo para camuflarse entre la multitud y pensar de que eran para nosotros, nos iban a ayudar. Y terminaron que baleándonos a nosotros, murieron muchas personas, no te puedo decir el estimado porque la verdad no sé. Por ahí yo le pongo unas 300 personas murieron ese día a punta de esos tanques que nos llevaron. Y pues ya después de eso, como nosotros los liberales queríamos el bien para nuestro pueblo y los conservadores querían seguir en el poder, empezó una guerra que pues duró casi 10 años, pues ya acabó por lo menos, pero fue algo una crisis muy dura. ¿Para qué te digo mentiras, señor Kevin? Ok, Nicolás, ¿podrías hablar un poco más y explicarme sobre los sucesos y acciones que ocurrieron a lo largo de esos 10 años, por favor? Kevin, te comento. Lo de los liberales y los conservadores eran dos partidos políticos que pues estaban consolidándose en Colombia y querían imponer sus costumbres para de esta manera tener un estado fuerte, es lo que yo entiendo. Pero como son dos bandos y quieren ver quién más atrae, siempre va a haber una guerra de por medio, que va a ser quién se gana el poder. Y en Colombia nunca ha sido de ganarse las cosas por diálogo, siempre han hecho las cosas mal, que es por medio de la violencia y todas estas cosas, porque nunca se han sabido controlar. Entonces lo que empezó fue la guerra entre los liberales y los conservadores, que pues se mataban entre ellos simplemente. No era una guerra como nosotros somos mejores y dando argumentos, sino que simplemente era matarse entre ellos, porque eso fue lo que ocurrió. Entonces pues ya después de tantas muertes por dos partidos políticos, decidieron crear el Frente Nacional. Te explico, el Frente Nacional fue un movimiento que se hizo solo para que las personas se pudieran rotar el poder entre liberales y conservadores, y de esta manera ninguno de los dos fuera afectado, sino que cada uno en cierto tiempo tuvieran la persona que querían tener en el poder a su disposición. Listo, Nicolás, ya para finalizar, ¿me podrías dar una reflexión de todo de lo que sientes que ocurrió a lo largo de esos 10 años? Pues la verdad, Kevin, yo te quiero dar una reflexión de nuestro país. Pues Colombia siempre ha sido un país difícil, un país que no ha sido fuerte en las situaciones que da. Por eso fue que se crearon los grupos al margen de la ley, porque el Estado no pudo, porque no es que no quiere, no pudo consolidar bien su Estado en los pueblos lejanos a las ciudades grandes. Por ejemplo, en todos los pueblitos que siempre llegaban, nunca hacían nada. Entonces de esta manera les tocó a las guerrillas hacer eso. Es un país que tiene muchos vacíos de poder. Pero la verdad, Kevin, pues hay que seguir peleando. No, Colombia es un país que tiene resistencia y siempre lo vamos a ver cuando hay guerras. Todo esto que pasó a los liberales y conservadores, siempre nosotros somos las personas que más aguantan y por eso siempre vamos a seguir adelante.